Gloria a Dios, ¿verdad? Que podemos tener esa revelación de que aunque los tiempos cambien, nosotros cambiemos, Él nunca va a cambiar. Dios nunca cambia. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, vamos un poco más rápido esta semana, así que este domingo vamos a ir poniendo nuestros celulares en silencio, ya que nuestros niños han salido, y nosotros vamos a enfocarnos ahora esperando que Dios nos hable a través de su palabra. Si usted tiene una Biblia propia, vaya buscando en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. If you have your own Bible, open up to Luke chapter 10, verses 25 to 37. Y si quiere utilizar una de las Biblias de la casa, vamos a estar en la página 970, en la versión 2022. Vamos a estar hablando, si me dejan controlarlo acá, yo lo puedo controlar. Vamos a estar hablando sobre la parábola del buen samaritano, porque si me lo tocan allá no lo puedo controlar yo. Entonces si me lo dejan ahí en el slide, entonces yo lo puedo controlar. El slide principal del amor de Dios, ahí. Me lo dejan ahí, yo lo puedo controlar. Perfecto. Vamos a estar hablando acerca de la parábola del buen samaritano, pero seguimos dentro del tema del amor de Dios por las personas que todavía no han sido halladas o los perdidos. We're still in the series on the love of God for the lost. Ya hemos visto en estas últimas semanas el amor del buen pastor, la misión de Cristo a la cual Él ha comenzado, y es la misión de Dios en la cual nosotros queremos comparar, y comienza en Cristo, que es alcanzar a las personas que todavía no han sido halladas, las personas que están ciegas, que están muertas espirituales o espiritualmente. La semana pasada hablamos sobre el amor del buen pastor, y hoy vamos a estar hablando acerca de esta parábola del buen samaritano. ¿Cuántos saben que esta iglesia en algún momento se llamó el buen samaritano? Bueno, algunos saben. Si ha vivido por aquí por muchos años. Interesante, esta parábola habla, o la iglesia en la que estamos hoy mismo, que se llama Sunlight Miami, en sus inicios se llamaba el buen samaritano. Usted va a ver cuando leamos el pasaje algo muy peculiar e interesante de esta parábola, que el buen samaritano es algo paradójico, porque no existía un buen samaritano. Para un judío esa palabra no tiene sentido. Es como que usted diga un buen islámico radical, o un buen sandinista, o un buen guerrillero, o un buen, ¿cómo se llama? Luminero, los peruanos, ¿no? Un buen comunista. Eso no va junto, ¿verdad? No, esas palabras no van juntas. Un buen pandillero. No puede, ¿verdad? Es igual, un buen samaritano no tiene sentido en la mente del oyente. Pero vamos a ver tres individuos diferentes. We're going to see three different people. Un religioso, un líder religioso, un sacerdote que pasa por el camino y ve al hombre casi muerto, desnudo, en necesidad, y se hace el de la vista gorda, porque tal vez tenga sus razones por no haberse involucrado. Pero también vemos a un asistente, podríamos decir, del sacerdote, que es un levita, que también pasa, ve la necesidad, pero tiene miles de razones para no involucrarse. Es como decir, vemos, el pastor pasó y vio a la persona y se hizo el de la vista gorda y siguió. Y después pasó el pastor asistente y también vio, pero siguió derecho. Pero vino un ateo, podemos decir, y vio la necesidad y se involucró, se ensució las manos. Yo sospecho que estas parábolas es una de las parábolas más conocidas. Yo creo que dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿cuántos han escuchado la parábola del buen samaritano? Cristianos, no cristianos, la hemos escuchado, conocemos. Pero para ser justos, muchos las hemos escuchado o la han escuchado, pero no en su mayoría. No completamente, no dentro de su contexto. La mayoría de las personas han escuchado los versículos del 30 al 35 que dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y así sucesivamente. Hemos escuchado, we've heard that part.
Y normalmente eso nos lleva a una conversación a decir, bueno, ¿qué es ser un buen cristiano? ¿Qué es ser un cristiano verdadero? Y es lo que las personas normalmente dicen. Bueno, es la persona que ama a Dios y ama a su prójimo. Y eso se traduce o se puede traducir a decir, bueno, sí, la persona que ve a alguien que está varado ahí en el Palmetto o ve a una persona varada en la calle 8 y se arrima y le ayuda a la persona. Eso es un buen samaritano, es lo que normalmente pensamos. O eso es lo que es un cristiano, es lo que se escucha. Y completamente no es eso erróneo, hay cierta verdad en eso, pero cuando estudiamos la narrativa de Lucas o el Evangelio de Lucas por completo, nos damos cuenta que esta parábola del buen samaritano está dentro de lo que Lucas nos dice que es el camino de Jesús hacia la cruz. Es el camino de Jesús hacia la cruz del Calvario y la resurrección, que es un contexto más amplio del buen samaritano. O sea que amar al prójimo y amar a Dios, ayudar a las personas que están varadas en la calle 8, en el Palmetto, o alimentar a todas las personas desamparadas y con necesidad en Miami, no es el panorama completo. Hay algo más detrás de esta parábola. Y es lo que juntos vamos a ver en esta mañana. It's what we want to see together. Y cómo eso encaja. How does that connect con el amor de Dios por las personas que todavía no han sido halladas? With the love of God for the lost. Porque por lo general, cuando nos topamos con esta pregunta, cuando nos enfrentamos con la pregunta, with this question, when we face this question, pero hay muchas personas que todavía mezclan el cristianismo con el sincretismo y hablan acerca de el Dios está en mi corazón, o yo no tengo que creer en Dios, o no tengo que asistir a una iglesia, no tengo que hacer cosas religiosas para estar bien con Dios. Yo soy una buena persona, yo no robo, yo no mato, yo creo también en la suerte y en el karma, ayúdate que te ayudaré. O sea, hay una mezcla de cosas, pero cuando consideramos la pregunta, ¿qué necesito hacer yo para estar bien delante de Dios? La mayoría de las personas llegamos a la conclusión que eso depende de si soy una buena persona o no. Si Dios me acepta, eso depende de que si soy una buena persona o no. Pero aquí creo que juntos nos tenemos que hacer la pregunta de acuerdo a esta parábola. ¿Cuándo o hasta qué punto o qué tan bueno tenemos que ser para considerarnos lo suficientemente bueno? ¿Qué tan bueno necesitamos ser para ser suficientemente bueno? Es una buena pregunta. Y juntos nos vamos a acercar a este pasaje para ver esta interacción que tiene Jesús con el maestro de la ley. Oramos y leemos juntos la palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos revela, Señor, a Cristo como Redentor y Salvador. Padre, ayúdanos, danos ojos para ver, danos oídos para escuchar en esta mañana esta interacción, esta revelación a través de esta parábola en el Evangelio de Lucas y cómo eso encaja dentro de esta serie, este deseo que tú tienes en tu corazón de que seamos personas, aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, personas con un corazón quebrantado por aquellos que aún todavía no te conocen, Señor. Quebranta nuestro corazón más. Ayúdanos a contestar esa pregunta. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Cómo podemos ser prójimo a otras personas que están en necesidad, Padre Santo? Danos claridad para poder entender tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Y si usted puede ponerse de pie, póngase de pie. Vamos a leer juntos la palabra. Y usted va a poder ver lo que estamos tratando de desempolver y desempacar juntos. Esta interacción dice en Lucas 10:25, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó:
Fíjense que Jesús no contesta inmediatamente la pregunta, sino que contesta la pregunta haciéndole una pregunta a este teólogo, a este abogado, maestro de la ley. Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, bueno, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él, no Jesús, el teólogo, quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, y aquí viene la historia del buen samaritano. Bajó un hombre a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, o sea, el hombre termina desnudo, lo golpearon y lo dejaron ahí, se fueron, medio muerto. Y resulta que viajaba por ese camino un sacerdote, o sea, un líder religioso, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también un asistente del sacerdote, aquel que es un levita, al verlo se desvió y siguió de largo también. Pero, y aquí viene el pero, un samaritano, usted quiere póngale un pandillero, un islamista, un comunista, un sandinista, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, el que nadie iba a pensar que se iba a compadecer de él, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Fíjese todo lo que hace. Luego lo monta sobre su propia cabalgadura, lo lleva a un alojamiento y lo cuida. Y al día siguiente saca 2 monedas de plata y se las dio al dueño de alojamiento. Y dice, cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más, yo se lo pagaré cuando yo vuelva. Y Jesús hace la pregunta. Fíjense que él cambia ahora la pregunta del maestro de la ley. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el maestro de la ley no se atrevía ni a mencionar la palabra samaritano. Por eso dice, ese fulano que se compadeció de él. Contestó el experto de la ley. Jesús dice, anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Palabra de Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Interesantes muchos detalles en esta parábola, si uno no se pone a estudiarla con cuidado, mis amados hermanos, pero para poder ayudarnos a desempacar esta parábola, un principio que podemos ver en este pasaje es que para poder amar a Dios, ¿usted quiere amar a Dios? Para poder amar a Dios y quiere amar a su prójimo, you want to love your neighbor? Para poder amar a Dios y a nuestro prójimo apropiadamente, es todo lo contrario. Debemos reconocer nuestra incapacidad para hacerlo. Para poder hacerlo apropiadamente, amar a Dios y amar a nuestro prójimo, debemos reconocer nuestra incapacidad de hacerlo. We have to recognize our inability to love God and love our neighbor. O sea, a la medida que yo vea y yo reconozca mi incapacidad de poder hacer eso, amar a Dios y amar a mi prójimo, voy a poder empezar a ver entonces la necesidad esencial de mi prójimo. Hasta que no lo haga, no voy a poder ver la necesidad de mi prójimo. No voy a poder contestar esa pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién estoy siendo? ¿A quién Dios me llama a ser su prójimo? Y déjeme explicarle un poco más a fondo. Let me explain a little further. Miremos lo que dice en el versículo 27. Recuerde, esta es la interacción que está teniendo Jesús con este maestro de la ley. Hoy en día seríamos lo que llamaríamos un abogado. La única ley que existía en ese entonces era la palabra de Dios, o sea, la ley moral de Dios. Entonces, en otras palabras, él era un teólogo. He was a theologian. Pero él quiere probar a Jesús. O sea, él no se para
dentro de ese lugar para demostrarle respeto a Jesús. Al contrario, quiere retar a Jesús y le hace la pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Que es una contradicción, porque una herencia no se hereda, una herencia se recibe. Nadie puede ganarse una herencia, como nadie puede ganarse el amor de Dios. Hay una gran contradicción aquí, pero mire lo que él dice, es que él no puede reconocer, y mire cómo él dice, bueno, Jesús le dice, bueno, tú eres teólogo, tú eres experto en la ley, ¿cómo tú interpretas? ¿Qué tú crees que hay que hacer para heredar el favor de Dios, para ganarte el amor de Dios, para heredar la vida eterna? Y él dice, bueno, fácil, ama a Dios con todo tu ser. Ama a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la respuesta de Jesús al maestro, ¿qué es? Ok, ahora ve y intenta ser perfecto. Ve y intenta ser una persona perfecta. Reconoce primero que todo la muralla, la montaña, el gigante que tienes delante de ti, que es ¿qué? ¿Cuál es la muralla? ¿Cuál es el gigante? ¿Cuál es esa montaña que él dice que puede escalar? Ser perfecto. Pero él no puede reconocer. ¿Quién aquí es perfecto? ¿Quién puede ser perfecto? ¿Ah? Solo Dios. Por eso tenemos que reconocer nuestra incapacidad para amar a Dios apropiadamente a nuestro prójimo. Porque si no, entonces no vamos a poder ver bien la necesidad de las demás personas que están apartadas de Dios. Por eso es que aunque Jesús le enseña a él, le da esa parábola de 3 personas diferentes, él no es capaz incluso de mencionar el nombre del samaritano porque eran enemigos los judíos con los samaritanos. Él no podía considerar que una persona samaritana fuera a hacer algo bueno. Pero esta no es la primera vez que Jesús menciona esos versículos. It's not the first time that Jesus mentions these Bible verses. En otra ocasión, si quiere buscarlo ahí, está en Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31. Si lo quiere buscar. Es un contexto diferente, por eso el contexto de la palabra de Dios, o cuando usted lee la palabra de Dios, es importante leerlo dentro de su contexto. It's important to read it within the context. En esta ocasión, en Marcos 12, hay otro experto en la ley. There's another teacher of the law que se acerca a Jesús, pero le hace una pregunta diferente, sino que Jesús le contesta de la misma manera que contestó el experto en la ley. Le hacen la pregunta a Jesús, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en esa ocasión? ¿Por qué? Porque existían diferentes pensamientos teológicos en cuanto a cuál es el mandamiento más importante. ¿Es amar a Dios o es amar al prójimo? Eso es lo que existía en ese tiempo. Pero Jesús muy sabiamente nos lo ha dejado a nosotros revelado, ¿verdad? Que la ley moral de Dios se resume en estos 2. ¿Por qué? Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con mi amor hacia Dios. Y los otros mandamientos tienen que ver con la relación que yo tengo con las demás personas. O sea, mi amor al prójimo. Por eso se pueden resumir en estos 2. Y Jesús contesta en ese pasaje diciendo exactamente lo que dijo el Señor. Perdón, lo que dijo el maestro de la ley. El maestro de la ley dice, el más importante de los mandamientos es este. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo, más importante, es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O si usted quiere buscarlo, busque Levíticos 19 y Deuteronomio 6. Es lo que está citando Jesús en este contexto, en Marcos 12, pero también es lo que cita el maestro de la ley. Y Jesús le responde la pregunta a este hombre, ¿qué necesito? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Tienes que ser perfecto para heredar la vida eterna. Ama a Dios
con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y ama a tu prójimo. Y si usted lee detalladamente se da cuenta que la actitud de este maestro de la ley, porque dice que él se levanta para probar a Jesús. He wants to try Jesus. Él pensaba que él podía lograr eso. Que él podría lograr ganarse la vida eterna o el favor o el amor de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por la manera en que se presenta delante de Jesús y la condescencia que tiene en cuanto a ese enfrentamiento que tiene con Jesús. Pero nos damos cuenta de lo que está haciendo Jesús aquí con este maestro de la ley. Es problemático si usted entiende lo que Jesús está diciendo como que, ok, haz esto y entonces te vas a ganar la vida eterna. No, lo que Jesús quiere enseñarle y nos quiere enseñar a nosotros es, tú no puedes hacerlo. Tú no puedes amar a Dios con todas tus fuerzas. Tú no puedes amar a tu prójimo apropiadamente. Tienes que reconocer primero que no lo puedes hacer en tus propias fuerzas para entonces poder hacerlo apropiadamente. Porque en otras palabras lo que Él está diciendo es, ve y hazlo, ve y vive de esta manera, hazlo y vivirás. Pero si Él concluye de que lo puede hacer, entonces no necesita la gracia de Dios. Si tú puedes cumplir con estos estándares de amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser y amar a tu prójimo, entonces tú no necesitas el regalo de la vida eterna, la gracia, el favor, el don de Dios. Es lo que Jesús le está diciendo. Anda, vive de esta manera. Pero entonces no me necesitas a mí. Si tú eres bueno, si tú no le haces mal a nadie, si tú no robas, si tú no matas y no necesitas de Dios, no necesitas de la religiosidad, entonces no me necesitas a mí. Porque entonces yo no tendría que haber venido a morir en tu lugar en la cruz del Calvario. Si tú lo puedes hacer en tus propias fuerzas, si tú puedes ser bueno, si tú puedes amar a tu prójimo como a ti mismo, tú no me necesitas. Tú no necesitas la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos, cómo podemos llegar a esta conclusión? Por la segunda pregunta que hace el experto en la ley. Porque en algún momento él dice, ok, sí, es verdad, eso está un poco difícil. Bueno, ¿quién es mi prójimo? Empieza a retrocederte. He starts to push back a little. Ok, porque para amar a Dios y a nuestro prójimo apropiadamente, debemos reconocer nuestra incapacidad, primero que todo, de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo. ¿Alguna vez hay alguien aquí que desde que fue concebido en el vientre de su madre, sea usted creyente o no sea creyente, usted ha amado a Dios con todo su ser, con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su corazón? ¿Hay alguien que ha amado a Dios? Gracias a Dios que no hay nadie que levanta la mano. ¿Y amado a su prójimo igual? Gracias a Dios que no hay nadie entre nosotros. O sea, reconocemos que no lo hemos podido hacer. Pero vamos a ser justos, ¿verdad? Pongámonos en los zapatos del hombre, del experto de la ley. Porque él ha dado una respuesta correcta. Si usted lee lo único que él tenía en sus manos, que era la ley moral de Dios, podemos decir, ¿a qué conclusión tenemos que llegar o a qué conclusión tiene que llegar él? Bueno, sí, hay que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Esa es la conclusión lógica que hay que llegar y hay que ponerse en los zapatos de él. Sí, esa es la conclusión. Por eso tiene que responderle a Jesús de esa manera, porque no hay otra conclusión a la que podamos llegar. Pero aquí está la dificultad. ¿A qué se está comprometiendo este hombre? A decir, bueno, sí, esto es lo que tengo que hacer. Porque cualquier cosa menos que amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser, usted sabe a qué equivale. A la idolatría. Cualquier cosa menos que amar a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma.
Cualquier cosa menos que eso es idolatría. Por eso es el primer mandamiento. No sé si usted se ha percatado. Porque cuando usted deja de amar a Dios sobre todas las cosas, no puede cumplir con los demás mandamientos. No va a poder amar a su prójimo. Entonces entendemos de cierta manera que de la manera que él o la manera que responde se está comprometiendo a algo difícil. Ahora, amar a nuestro prójimo, a veces, ¿no? A veces amamos a nuestro prójimo. ¿Amamos a Dios siempre? No siempre, si somos honestos, no siempre Dios es la prioridad en nuestra vida. No siempre Dios es lo más importante en nuestra vida. Si veo que mi vecino tiene dificultades porque es una persona mayor y necesita que se le corte el pasto, bueno, yo me comprometo y a veces me ofrezco para cortarle, pero ¿es suficiente eso? ¿Qué tan bueno tenemos que ser para ganarnos la vida eterna? Hay que ser perfecto, ¿no? ¿Qué exige Dios? Ser perfecto como su Padre que está en el cielo es perfecto. Sed santo como su Padre en los cielos es santo. O sea, Dios no acepta la justificación que hacemos nosotros. Y bueno, Él sabe que nadie es perfecto. No, Él exige. He doesn't grade on the curve. Él exige la perfección. ¿Y quién es perfecto aquí dentro de nosotros? Nadie. Hasta que no podamos reconocer nuestra incapacidad de amar a Dios apropiadamente y a nuestro prójimo, entonces no vamos a poder ver la necesidad. Y aquí viene un tema importante y quiero que vamos adelantando para ya ir llegando hacia el final, porque Lucas viene desarrollando esa idea en todo el Evangelio y le animo que usted lo lea. Es algo interesante porque este maestro de la ley se da cuenta que aunque él es bueno para debatir, pero se ha topado con una persona que le está ganando en el debate, que es Jesús. Y por eso tiene que, dice la palabra, que dice Lucas, que él, experto en la ley, en un momento dice en el versículo 29, pero él quería justificarse a sí mismo. Y aquí viene el tema que quiero que veamos, es la autojustificación. La autojustificación. Él quería justificarse. O sea, si yo sé que eso es lo que hay que hacer, pero déjame justificarme. Y vamos a parar aquí un momentico porque este es un tema súper importante que vemos dentro de la Biblia. Si usted ha leído, y si no lo ha leído, le recomiendo que lea Romanos. Es un libro en el Nuevo Testamento. It's a book in the New Testament que nos habla acerca de la justificación. Pero no justificación como cuando usted quiere justificar a su hijo o quiere mentirle a otra persona acerca de el comportamiento de su hija o su hijo para que él no se vea mal. No, es el acto por el cual Dios acepta a una persona. Eso es lo que la Biblia enseña en cuanto a la palabra justificación. Que Dios declara al seguidor de Jesús justo. Eso es lo que la Biblia nos enseña, la justificación. O sea, es algo que Dios hace. Dios justifica al seguidor de Jesús en base a lo que Cristo ha hecho. Eso es la justificación que la Biblia enseña. O sea, Jesús, lleva mi culpabilidad y la justicia de Cristo, o sea, la perfección de Cristo, su vida perfecta es la que me entrega a mí cuando soy un seguidor de Jesús y Él lleva mi culpa. Mi culpabilidad la lleva en la cruz del Calvario. O sea, soy justificado basado en lo que Jesús ha hecho por mí. En base a eso es que el ser humano puede ser justificado. Pero ¿qué es lo opuesto a la justificación? ¿Quién se atreve a decir? La autojustificación. Lo opuesto a la justificación es la autojustificación, porque en la justificación Dios es el que nos justifica.
sea, es el que toma la iniciativa, todo viene de parte de Dios. Pero en la autojustificación, como está diciendo este hombre aquí, para justificarme, para justificarse, él pregunta, ¿quién es mi prójimo? La autojustificación es cuando nosotros mismos nos justificamos. Nos autojustificamos. Y eso no, o sea, puede ser hasta algo bien inofensivo, ¿verdad? La autojustificación. Usted no se ha percatado, normalmente eso es lo que hacemos los hombres, ¿verdad? No hablar mal de las mujeres, pero los hombres, cuando cometemos un error o cuando no queremos hacer algo, decimos la historia, pero nos hacemos ver mejor de lo que, ¿verdad?, somos. Contamos la historia de por qué tuvimos una discusión en el trabajo y cuando volvemos a contar la historia nos hacemos ver nosotros como que los que no tuvimos la culpa. Nos justificamos, ¿no es así? Llegamos tarde al trabajo y justificamos la razón por la que llegamos tarde al trabajo porque no queremos vernos mal. Y puede ser algo así tan inofensivo, ¿verdad? Como llegar al trabajo. Pero si lo conectamos con la vida espiritual, que es la idea del amor de Dios por los perdidos, porque la justificación de Él es, ok, yo puedo amar a Dios, puedo amar a mi prójimo, pero no me vayas ni te atrevas a decirme que ame a un samaritano. No, que mi prójimo sea una persona agradable, de un estatus económico bueno. Entonces hay que relacionarlo con la vida espiritual, ¿verdad? Llegué tarde a la iglesia, pero tengo una justificación. Mira la razón por la cual. O sea, no me veas tan mal, porque tengo razones por la cual no llegué. ¿Por qué no cultivo mi vida espiritual? ¿Por qué mi vida espiritual no es la prioridad de mi vida? Bueno, tengo muchas razones para justificar ese hecho o esa razón por la cual la vida espiritual no es importante para mí. ¿Y por qué tomo las decisiones que tomo a veces? Bueno, yo tengo razones para justificarme. Es lo primero que vienen a las parejas en consejería matrimonial, es yo no tengo la culpa, él tiene la culpa y ella tiene la culpa porque empezamos a justificarnos. Esa es la autojustificación. Y en lugar de confiar o depositar o descansar en la justificación que ya hemos recibido en Cristo Jesús, que nos ha justificado en base a los hechos de Cristo y no los nuestros, buscamos maneras de justificarnos. Pero no me miren como si somos nosotros, miren lo que Él responde. Para justificarse, dice Lucas, el hecho de que Él no podía amar a Dios y a su prójimo, Él buscó una manera de cómo justificarse. Pero no es la primera vez que sucede, ¿verdad? Porque si usted ha leído Génesis capítulo 3, ¿qué es lo primero que dice Adán? El hermano que hace chistes a veces con su esposa no está con nosotros hoy. No voy a decir el nombre. Pero ¿qué es lo primero que pasa con Adán? La mujer que tú me diste, Dios, ¿qué pasa? No, es culpa de ella. La autojustificación. ¿O no dijo eso Adán? Échenle la culpa a Eva. Fue culpa de Eva. Pero Eva no se queda atrás. No es así, porque ¿qué dijo Eva? La serpiente. Culpa de la serpiente. En lugar de buscar la justificación y permitir que nuestra identidad sea transformada y moldeada por la justificación que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Amén. Que ya somos declarados justos, que ya somos aceptados, que ya somos hijos. Esa es suficiente, esa justificación, y no necesito yo justificarme. Pero ¿qué entonces nos podría llevar de la autojustificación a confiar en la justificación de Dios? ¿Qué nos puede llevar de la autojustificación a la justificación que hemos recibido en Dios? Reconocer que yo no puedo amar a Dios apropiadamente ni a mi prójimo, y a la medida que reconozco eso, eso produce en mí la habilidad y la claridad, entonces para así ver a mi alrededor la necesidad que hay.
y poder unirme a esta misión de Dios de alcanzar a los perdidos? Bueno, juntos vamos a contestarlo. Porque yo sé que el punto central de la parábola, de esta parábola, no es lo que voy a decir ahora mismo. Y para los que son teólogos, los que ponen comentarios en nuestros canales de YouTube y quieren a veces corregirnos, Dios tenga misericordia de ustedes, porque nos apegamos a las Escrituras. Pero estoy aclarándolo por eso mismo, no estoy diciendo que la parábola del buen samaritano específicamente diga esto, pero sí tenemos que reflexionar. Nos lleva la parábola a reflexionar algo muy importante. Y esa es la pregunta: ¿quién es ese buen samaritano? ¿Quién es el perfecto buen samaritano? Who is the perfect good Samaritan? ¿Quién piensan ustedes? Jesús. No lo dije yo, lo dijeron ellos. ¿Por qué? Porque no podemos evitar ver a Jesús. ¿No es así? No podemos evitar, aunque el punto central de la parábola no es Jesús. Pero sí hay un indicio en el hecho de que este relato de Lucas venga en el momento que Lucas dice, ok, ahora Jesús va hacia la cruz. Mire, se lo voy a poner en la pantalla para que usted vea que no estoy inventando. Mire lo que dice Lucas: en medio de tanta admiración por todo lo que hacía, Jesús le dijo a sus discípulos, ojo, presten mucha atención, a los que les voy a decir, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no lo entendieron. Lo que quería decir con esto estaba encubierto para que no lo comprendieran. Y después miren lo que dice Lucas. Lucas tiene 24 capítulos, pero ya del capítulo 9 en adelante miren lo que él dice. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, o sea, la cruz y la resurrección, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Él no iba a Jerusalén para almorzar o para cenar. ¿Para qué iba a Jerusalén? Para la cruz, para ser crucificado. Y dentro de ese camino, entonces, Lucas nos habla la parábola del buen samaritano. Entonces, ¿tiene que ver o no tiene que ver con Jesús? Sí. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pensemos por un momento, nadie se detuvo, el líder religioso, ni quiera Dios. 7 días de purificación lo hubiera tocado al sacerdote, porque si toca, él no sabía si estaba vivo o muerto el cadáver, pero si él lo llega a tocar, tiene que pasar por un rito de purificación. O sea, la religión no le permitió ayudar al necesitado. El levita era como un asistente del sacerdote. Tampoco. No, ¿qué me voy a involucrar yo, ensuciarme las manos? ¿A qué va a decir la gente? Mira, andaba. Pero ¿qué hizo Jesús? Él sí tocó, lo levantó, lo sanó, lo curó. ¿Y qué ha hecho Jesús por nosotros? Piense, ¿qué ha hecho por nosotros? A muchos de nosotros, cuando nadie daba ni un centavo por nosotros, Él dijo, tú sí vales para mí. A muchos de nosotros nos sanó de la oscuridad en el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía y cualquier otra cosa que usted diga. No todos, algunos no han tenido ese estilo de vida, pero igual, muchos todavía está sanando nuestro corazón. ¿No es así? Y ha venido y nos ama tanto, nos ha amado tanto que Él mismo entregó su vida. Él mismo fue dejado desnudo en una cruz, humillado y muerto por nosotros. Y no solo eso, fíjense que el hombre, el buen samaritano, lo lleva, lo sube, que indica que él tuvo que caminar hacia Jerusalén. Pero fíjese que él paga su estadía, 2 monedas de plata, que era el equivalente de 2 semanas de salario.
Y encima de eso dice, si algo más tú tienes que gastar, cuando yo regrese yo lo voy a pagar. Él no ha pagado por tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿No es así? ¿Y cuál es el detalle cultural? What is the cultural detail? Que si el hombre se levanta, se recupera, pero ya no tiene más dinero para pagar su estadía en el hotel, entonces la ley de Moisés, la ley de Dios, implicaba que él tenía que entregarse como un siervo, tenía que pagar por su libertad. Pero aún así el hombre dice, yo pago tu libertad para que ya tú y yo no seamos esclavos del pecado. Amén, no somos esclavos. Ha pagado nuestra libertad. Jesús pagó todo. Él ha venido a sanar los quebrantados, los sangrientos. Por eso, entonces sí podemos ver a Jesús. Y Jesús no está contando la parábola, hermanos, y eso lo vuelvo a dejar claro, para decirnos, mira, yo soy el buen samaritano, pero no podemos leer la parábola una y otra vez y no concluir de que Jesús, Él mismo es el buen samaritano por excelencia. Él es el súper buen samaritano por excelencia. Amén. Pero ¿qué sucede cuando usted y yo, como sus seguidores, reconocemos entonces nuestra incapacidad? Si ya lo he podido convencer, if I have been able to convince you, que la clave es reconocer nuestra incapacidad. ¿Qué sucede cuando hacemos eso? Entonces, como seguidores de Jesús. Bueno, tenemos que llegar a la conclusión de que nuestro llamado es lo que dice el versículo 27. Ahora Jesús dice, ahora anda entonces y tú haz lo mismo. ¡Wow! Ahora nosotros entonces estamos llamados a ser los prójimos de los prójimos. ¿Ve la conclusión? Increíble, porque si no, fíjense lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, cuando Pedro dice que Jesús fue entregado por nosotros, fue crucificado en un madero. Nuestras enfermedades, nuestras iniquidades, Él las llevó en un madero, pero también dice para que sigamos sus pasos, para que obedezcamos la luz, para que seamos la luz de Cristo. Porque no podemos leer solamente la parábola y decir, ok, Jesús es el buen samaritano. Por lo tanto, este hombre que pensaba que se iba a ganar el favor de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, siendo bueno, siendo generoso por su religiosidad, no podemos concluir que ahí termina la historia. Aunque sabemos que la salvación, y esto es importante, amados hermanos, la salvación nunca, ¿cuándo? Nunca la salvación va a ser basada en sus buenas obras. Nunca. Ni mis buenas obras. Never. Pero es imposible ser salvos sin ellas. A ver si lo pongo a pensar ahí por un momento. Nunca la salvación se va a basar en sus buenas obras y en mis buenas obras. Pero es imposible ser salvo sin ellas. No significa que las buenas obras nos abren el camino al cielo. Eso no significa que porque tú haces buenas obras y porque tú dices que eres bueno y haces muchas cosas buenas, el cielo se te va a abrir y el favor de Dios va a descender en tu vida. No es lo que está diciendo Lucas. Léalo todo. Lea todo el Evangelio y usted se va a dar cuenta que es una contradicción llegar a esa conclusión. Porque si no, entonces Jesús no tendría que haber ido a la cruz. Porque Jesús no solamente vino a darnos un buen ejemplo. He didn't just come to be a good example. Él vino porque tú no puedes hacer lo que Él ha hecho por ti y por mí. Él vino a hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, que es ser aceptados delante de Dios. Pero ahora sí nos ha dejado un ejemplo para que en gratitud y en adoración entonces nosotros seamos ahora buenos samaritanos.
con otras personas. Somos enviados ahora en una misión, en gratitud y en adoración. Pero ahora bajo el abrigo de la cruz, con el privilegio de conocer a Dios. Escuche bien eso, el privilegio de que Dios nos conoce a nosotros. Fíjense lo que dice el capítulo 9 anteriormente. En el capítulo 10, los discípulos habían sido enviados de 2 en 2. Jesús había enviado a 72 discípulos. Dice que ellos regresan alegres y gozosos porque los demonios, dice, se sometían a ellos, expulsaban a los demonios. Pero Jesús le dice, no, espérate ahí, tranquilo. Alégrate por eso, pero alégrate más por el hecho de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y ahora nos dice a nosotros, si la muralla que tú no podías escalar, si la montaña, si el gigante que tú no podías derrotar, ¿cuál es ese gigante? Mi amado hermano, Dios exige que tú y yo seamos perfectos. Esa es la ley moral. No es la ley del mundo ni de la vida. La ley moral es que para que el ser humano sea aceptado delante de Dios, tiene que ser perfecto. ¿Cuántos perfectos habemos? Ninguno. Pero Dios no nos deja ahí a la deriva. Él ha ofrecido, Él ha abierto un camino. ¿Quién es el único que ha sido perfecto? Es Cristo Jesús. Porque Él ha vivido una vida perfecta. Tus buenas obras, el hecho de que nunca robes, el hecho de que nunca mates, eso es un trapo de inmundicia, es un trapo sucio para Dios. Lo único que te hace aceptable delante de Dios es la perfección de Jesús. Que si tú la recibes por fe, ahora Dios te ve a través de Jesús. Es su perfección. Y cuando yo entiendo que ese gigante, yo no lo puedo derrotar. Cuando yo entiendo que esa montaña que es tan alta, que es la perfección, yo no la puedo escalar, pero que Él la ha escalado por mí. Ahora eso elimina los límites que yo tengo para entender y describir quién es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Porque Jesús dice, Él le da vuelta a la pregunta. No, la pregunta no es quién es mi prójimo, es a quién tú vas a ser prójimo. ¿De quién tú vas a ser prójimo? Mi prójimo a veces va a ser la persona que más mal me cae. Mi prójimo va a ser la persona más mal agradecida. ¿Están entendiendo la conexión de la parábola? No existe un buen samaritano. No sé si están captando la idea. Eso es lo que Jesús está tratando. Tú no amas a tu prójimo, hermano, experto en la ley. Y tú no amas a Dios. Por eso quieres justificarte para que, bueno, dame una categoría que yo quiera y que me haga sentir cómodo para entonces yo, si veo a esa persona en el piso, lo voy a ayudar. Jesús dice, no, tu prójimo es cualquier persona que tenga una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad más grande que tiene el ser humano? La salvación. Gloria a Dios. Tu prójimo y mi prójimo es cualquier persona, prostituta, drogadicta, adicto a la pornografía, que vive una vida que a ti te incomoda. Ese es tu prójimo. Ese es mi prójimo. La necesidad es la falta de comida. Es una necesidad inmediata. Necesidad de trabajo es una necesidad inmediata. Un hogar para vivir es una necesidad inmediata. Pero la necesidad esencial del ser humano es que tenga una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Pero no una relación abstracta de que yo tengo a Dios en mi corazón y Dios está en todos lados. No, una relación íntima, personal con Dios a través de Cristo Jesús. Esa es la necesidad esencial que tiene el ser humano. El hombre
en un charco de sangre dado por muerto, es el ejemplo fundamental y total de la condición del ser humano. Separado de Dios, con problemas psicológicos porque no entiende su identidad, desconectado de su familia porque todo el mundo lo ha hecho a un lado y nadie da un centavo por él y no tiene cómo sustentarse. Pero ahora la misión para usted y para mí, si usted es un seguidor de Jesús, que ya Jesús nos ha levantado del charco de sangre en que nadie podía, el fango que nadie nos daba un centavo por nosotros, y nos carga y nos abraza y nos ama. Ahora nos dice, hijo mío, hija mía, ahora ve tú y busca a tu prójimo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el desafío que nos das. Gracias por ese desafío, Señor, porque sé que lo más común, lo más fácil es buscar maneras de justificarnos,